Acelerando Empresas, episodio 573. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 573 en el que hablamos con Gabriel Ayón, presidente del Instituto Diplomático y Wikisales, exdirector general de la Cámara de Comercio de Israel y América Latina y empresario muy experimentado. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde ya sabéis que tenéis cursos prácticos en vídeo, masterclass de expertos y también servicio de asesoramiento para ayudaros a cerrar la ronda de inversión que estáis preparando. Y por supuesto, pasodegigante.com, donde tenéis la información sobre el libro que acabo de publicar con Anaya aquí en España. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Gabriel Ayón es presidente del Instituto Diplomático y Wikisales, exdirector general de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, mentor, maestro de ceremonias, facilitador de negocios internacionales y muchas más cosas. Es una persona, como veis, con muchísimo reconocimiento y experiencia a nivel internacional. Lleva más de 25 años ya trabajando en múltiples territorios e industrias y es ingeniero industrial, además de diplomado en alta gerencia. Bueno, habla hebreo, inglés, español, portugués, bueno, toda una eminencia que tenemos aquí ya hoy, así que vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Frank. Gusto de estar contigo y con tu podcast. Bueno, un placer tenerte aquí, amigo. Y bueno, te tengo hoy aquí para hablar de muchos temas, porque has publicado varios libros y estás muy metido en el mundo de los ecosistemas de innovación y de emprendimiento. Pero para empezar, cuéntanos un poco cómo llegas, cómo desembarcas en este mundo del emprendimiento. Wow, tengo muchos años entre América Latina e Israel, comenzando como gerente general de fábricas de zonas francas, lo que se llama maquilas en México. Y en esa época comencé a entender lo que es la importancia del emprendedurismo y más allá de eso, especialmente cuando comencé a conocer qué es lo que es innovación y lo demás, entendí que solamente los países que desarrollan una propiedad intelectual tienen éxitos. Y si lo pongo en palabras más fuertes, un país que no genera propiedad intelectual está condenada a la miseria. Por ende, en los proyectos que he hecho después de ese punto, o sea, el inicio de los años 2000, estoy más involucrado a lo que es innovación y emprendedurismo. Entre ellos fue la fundación y la dirección de negocio del primer parque científico del Caribe, el Parque Cibernético de Santo Domingo. Fantástico. Bueno, desde luego tienes, como decía, muchísima experiencia y en particular me parece muy interesante tu experiencia en los ecosistemas de innovación. Y de hecho, Israel, como todos lo sabemos, en particular Tel Aviv, tiene un ecosistema fantástico. ¿Qué claves, digamos, Gabriel, tienes tú ahí en tu mente de lo que has vivido, ¿no? De lo que tú estás ahora mismo allí, precisamente, en Israel? ¿Qué es lo que diferencia aquel ecosistema que lo ha hecho crecer tan rápido y ser tan importante a nivel mundial? Wow, eso es una charla de 1 hora por lo menos. Comenzando con la parte más obvia, yo creo que la realidad israelí que está basada en lo que es, yo puedo colocar 2 pilares. Uno es el hambre al éxito y el segundo es la tolerancia al fracaso. Entre esos 2 puntos, el emprendedor israelí se diferencia inicialmente desde sus primeros años de la escuela, de la secundaria. Luego el servicio militar, donde un joven de 20, 22 años comienza como líder de un grupo. Puedo dar, por ejemplo, el caso de mi hija, que tiene ahora 20 años. Ella es paramédico de combate. Y en situaciones donde no hay médico, ella tiene el derecho de todo tipo de tratamientos médicos que puede dar en el campo de batalla y también en otros tipos de situaciones. Esos son tipos de responsabilidades que un joven en el resto del mundo no recibe.
Yo creo que por ahí comenzamos. Luego está la parte, digamos, nacional, que el Estado israelí se declaró como el único gobierno del mundo que es risk level, amante al riesgo. O sea que el gobierno israelí, a través de su sistema de innovación, la autoridad de innovación, está invirtiendo fuertes sumas en empresas en su capital semilla. Significa que, sabiendo que 9 de cada 10 startups van a fracasar, siguen invirtiendo porque entienden dos cosas. Lo primero es que el único que tiene éxito puede cubrir la pérdida de los otros 9, y de los 9 que han salido se pueden nacer 10 startups adicionales. O sea que el ecosistema permite este tipo de fracasos. Yo personalmente, orgullosamente, siempre digo, y a veces comienzo mis charlas de esa forma, que pregunto si alguien conoce un startup llamado Latin VoIP, voy sobre IP latino, y desde luego que nadie conoce, y explico que es el fracaso personal mío, un startup que hice hace 8 o 9 años y murió. Pero la experiencia que hemos ganado, mi socio y yo, sobre cómo manejar startups, cómo conseguir financiamiento, es muy vital y muy importante para el resto de mi vida. Desde luego, yo creo que hacen las cosas muy bien y por eso al final destacan, ¿no? Y efectivamente, en parte, es por esa, digamos, dar la bienvenida al riesgo como parte de la vida. Y bueno, os ha hecho bastante populares, ¿no? Y con empresas de un nivel extraordinario. Y bueno, también me gustaría, Gabriel, comentar un poco tu faceta en el mundo de los fondos de inversión. De hecho, eres también senador por Israel en el World Business Angel Forum, del que yo pertenezco también como senador por España. Pero en particular estás en la iniciativa también como embajador de innovación de Gold Venture Investment. Cuéntanos un poco cómo funciona este fondo, Gabriel. Gold Venture Investment es una empresa israelí europea con bases sedes en Israel y en Viena. Entre los dos lados tenemos centros de incubación o de aceleración de negocios, y servimos como una empresa de banca de inversión, donde conectamos startups con capital de diferentes formas y diferentes formatos. La idea es que si hay un inversionista que tiene una suma importante para invertir, en lugar de tomar su dinero, decidimos distribuir esa inversión en varios startups y así reducir el riesgo de cada uno de los participantes. Nos especializamos en ciertas áreas y en ciertos startups. Personalmente yo llevo varios proyectos relacionados a lo que es el mercado médico, ingeniería médica, veterinaria, y inclusive un startup muy ambicioso en la creación de una bolsa de trading de agua. O sea, convirtiendo por primera vez agua como un recurso que se puede colocar como un colateral frente a nuestras inversiones. Si una ciudad tiene, por ejemplo, un lago o un río al lado de ella, ella puede colocar el valor económico de esta agua en los bancos como para intercambiarlo con un préstamo, que el valor del agua se coloca a través, o se calcula a través de los commodities que se usan en ese servicio de agua, si es una camisa o una tonelada de azúcar o lo que sea. Otro punto que hacemos en la alianza conmigo con el Gold Ventures Investment es la creación de ecosistemas de innovación en diferentes países. En esta idea estamos colocando en cada país un centro basado en las islas de excelencia particular que tiene cada país o cada región, y unimos los 5 jugadores, los 5 actores más importantes en ese sentido, que son los emprendedores, el capital, la industria, la academia
y el gobierno. Si el gobierno no quiere participar, por lo menos que no moleste. Completamente. Bueno, pues muy interesante. Y amigo, la verdad que creo que estáis haciendo una muy buena labor por todo el mundo en proyectos que conozco que estáis haciendo. Y bueno, pues ahora si quieres hablamos un poquito de tus libros, ¿cómo no? Porque eres autor de 2 libros. Cuéntanos un poquito así a nivel general y ya después te pregunto en particular sobre el de emprendedores, pero bueno, tienes 2 publicados. ¿Cómo se llaman? Sí, el primero es el emprendedor orientado a negocios, el segundo se llama Dreamemployment, el puesto de tus sueños. Fantástico. Bueno, el primero, que es un poco quizás el que aquí más coincide, porque como sabes, la audiencia de este podcast es una audiencia de, bueno, por supuesto, emprendedores o personas que quieren emprender en cierta forma. Y aquí, pues, orientas mucho tu libro quizás a la parte de la venta, ¿no? Cuéntanos un poco más. En los últimos 20 años estoy trabajando en el high-tech en diferentes posiciones, desde gerente internacional, gerente de ventas, vicepresidente de ventas, director de servicios profesionales, y he dado cuenta que la mayoría de los startups están basados en lo que es el producto. Un startup nace cuando varios fundadores, realmente con un conocimiento tecnológico, se juntan y comienzan a hablar de su producto y comienzan a agregarle funcionalidades, etcétera. Pero llega el momento que hay que vender esa cosa al mercado. Y veo que a veces no hacen el estudio de mercado debidamente, no están pensando bien en la forma que el cliente utilizará el producto, no tienen los modelos de negocio, de ganar para ambos lados. Entonces, base a eso, comencé a escribir un manual de trabajo. El manual fue utilizado mayormente por gerentes de ventas. Yo estaba entrenando personas en el curso de ventas alrededor del mundo. Mayormente eran los distribuidores y los revendedores de los software que yo representaba. Y le creí un sistema que parecía muy lógica para personas como yo, geeks que llegan del mundo de la ingeniería, ciencias exactas, matemática, física, etc. Pero le faltaba algo, le faltaba la chispa. Entonces luego decidí de encapsular todo eso como una dimensión operacional y desarrollé en paralelo 2 dimensiones adicionales. Una es la dimensión energética, que está dando esa pasión por la venta, por el producto y por lo que estamos haciendo. Y el tercero, es el de mindset, la dimensión mental, en la cual nos está dando una patada personalizada a nuestro trasero para movernos fuera de nuestra zona de confort, para tener la flexibilidad mental de encontrar los modelos de negocios más creativos que podemos en el campo. Es cuanto de ese primer libro. Uh-huh. Muy interesante, yo coincido completamente, Gabriel. Desde luego que los ingenieros, entre los que me incluyo, por supuesto, tenemos a menudo como mucha reticencia, ¿no? Nos cuesta mucho esto de vender, como que nos parece que es algo que no es lo nuestro o que, en fin, no es tan importante. ¿Cuál crees que es el origen, ¿no? Que no nos guste vender, digamos? Porque entendemos que un producto es el complejo de la integración de varios componentes, sea del mundo del desarrollo del producto, sea el software, el hardware y la combinación entre ellos. Sin embargo, a veces olvidamos que existe un buyer persona, una persona particular que es la persona que va a comprar y va a utilizar nuestro servicio. Entonces tenemos que acomodar nuestro producto y servicio a la necesidad de esta persona. Cada uno de nosotros tenemos 2 botones de activación en nuestro sistema operativo. Uno es la vanidad y el segundo es el miedo, lo que se llama en inglés greed and fear. Si sabemos activar estos botones de forma eficiente, podemos aumentar muchísimo la venta. En muchos de los casos, no tenemos que tocar los botones de activación de la empresa,
sino de la persona en particular. Y aquí cabe mencionar un ejemplo. Yo era el asesor de una empresa de ciberseguridad y su pitch de venta era ir hacia el CISO, el Chief Information Security Officer de la empresa, y preguntarle qué pasará si entraría un malware al sistema. Y regularmente esas personas decían que pueden tener un riesgo de perder datos de 2 millones de tarjetas de crédito o de 1 millón de clientes y perder tantos millones en ganancia. El éxito de esta compañía de ciberseguridad eran bastante modestos. Y ahí decidí de cambiar un poquito el pitch de venta y en lugar de hablar de los dolores de la empresa, hablé de los dolores del gerente de seguridad informática. Y comenzamos a preguntarle, ¿qué pasará a usted, señor, si entraría un malware a la empresa? ¿Qué pasaría con tu trabajo? ¿Alguien te va a emplear después de un fracaso como este? ¿Qué pasaría con los estudios universitarios de tus hijos y de la hipoteca que tienes sobre tu casa? Se convertían en unos argumentos mucho más fuertes de convencer a esta persona de optar por ese producto que cualquier otro tipo de elemento que hemos mostrado. Totalmente. Yo creo que es fundamental, y no solamente para la venta, ¿no? Diría Gabriel, sino también cuando, por ejemplo, buscamos inversión. Al final de cuentas, ¿no es tan bien vender? Exacto. Ahí puedo dar un tip que estoy usando algo. Sé, Frank, que estás muy involucrado en lo que es startups de medicina, incluyendo el cáncer y el tratamiento del COVID. Uno de los puntos que yo estoy haciendo cuando estoy trabajando en ese mundo es buscar personas importantes, personas de poder económico que sufren o que alguien de su familia sufría de eso. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con un startup especializado en el tratamiento de escoliosis, el problema lumbral. Y cuando voy a Google y trato de buscar celebrities with scoliosis, me sale una lista de 20, 30 personas. Solamente llamar a estas personas que tienen un interés particular en resolver ese problema ya ayuda a establecer la primera lista de inversionistas motivados y con reputación en el mercado. Bueno, pues muy interesante, desde luego. Yo creo que, en fin, tienes tantas cosas de las que hablar, Gabriel, que es difícil concentrarlas en un episodio del podcast, como dices tú. Yo creo que no 1 hora, sino haría falta muchas para todos los temas que comentas. Pero bueno, me gustaría que por lo menos tuvieras ocasión de cerrar la entrevista comentándonos un poco, en fin, lo que quieras, tener un minuto ahí de reflexión general sobre el emprendimiento y en particular en la situación complicada que estamos viviendo, ¿no? Con esta crisis del COVID. Sí, el último año ha sido bastante difícil para todos nosotros, especialmente las personas que estamos viendo en el mundo de emprendimiento de todos los tipos. Pero sin embargo, si estamos viendo que las inversiones mundiales en startups han descendido en unos 4%, a propósito, Latinoamérica descendió 21%, en Israel lograron de captar 24% más de inversión en comparación con el año pasado. Israel llegó, va a llegar al final del año a más de 10 mil millones de dólares en inversión captada solamente en este año, el año del COVID, y es una triplicación de los resultados en 6 años. O sea que cuando usted tiene una serie de productos y tiene una madurez del mercado de un nivel bastante sofisticado, los inversionistas van a seguir copiando lo que estás haciendo y no van a dejar de invertir en estos tipos de compañías. Para terminar, invito a todos, toda la audiencia de este podcast, a escribirme y a ver mis anuncios o mis posts en las redes sociales y en todo lo que pueda hacer de su ayuda, estoy acá a la orden.
Fantástico. Bueno, pues nada, comparto tus perfiles en las notas del programa para que pueda todo el mundo contactar contigo. Y nada más, muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante todo lo que nos cuentas y la verdad es que, bueno, tienes un bagaje, como ya decía, impresionante. Yo creo que da para muchos programas, pero por lo menos hemos tenido una pincelada de tu buen hacer y tu conocimiento. De nuevo, muchísimas gracias. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias a ti, Frank. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Gabriel por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrando simplemente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!